Hola a todos, bienvenidos a esta práctica titulada Introducción a Queues, la cual vamos a trabajar con NILabVIEW. Mi nombre es Guillermo Oviedo Ortiz, del Departamento de Ingeniería en Aplicaciones en National Instruments de México. Para poder realizar esta práctica, lo único que necesitaremos será NILabVIEW 13.0 o alguna versión superior. En esta práctica comprenderemos el funcionamiento y aprenderemos a utilizar los queues, en especial para sincronizar ciclos en paralelo. Además, distinguiremos los distintos modos de funcionamiento en los cuales puede operar un queue. NILabVIEW cuenta con la capacidad de trabajar con procesos de forma paralela, permitiendo el desarrollo de aplicaciones más complejas y robustas. Para poder implementar este tipo de técnicas, solo basta con utilizar dos estructuras cíclicas de forma separada en el mismo programa. Es importante mencionar que el código programado en NILabVIEW siempre se ejecutará dependiendo sea el flujo de datos. Pero al estar trabajando en ciclos en paralelo se dificulta poder establecer conexión entre dos o más ciclos en paralelo, para lo cual vamos a utilizar queues, los cuales son capaces de almacenar varios valores de cualquier tipo de dato y siguen el principio de FIFO. Este término hace referencia a First In, First Out, lo cual nos va a indicar de que el primer elemento que ingresemos en nuestro queue va a ser el primer elemento que saldrá. En este primer ejercicio aprenderemos a utilizar los queues para poder sincronizar dos ciclos en paralelo. Primero abriremos NILabVIEW 2013 y una vez abierto iremos a Help y a Find Examples. Una gran ventaja de trabajar con NILabVIEW es de que cuenta con diversos ejemplos de diversos conceptos con los cuales vamos a poder trabajar en él. En este caso buscaremos ejemplos relacionados a los queues y abriremos el ejemplo llamado Simple Queue. Para entender el funcionamiento de este ejemplo abriremos el diagrama de bloques con el comando de Control E y podemos ver a grandes rasgos de que nuestro programa cuenta con dos ciclos, los cuales serán ejecutados de forma paralela. En el primer ciclo encontramos que se va a generar un número aleatorio del 0 al 1 y se va a desplegar en esta gráfica, la llamada Dara1. En el segundo ciclo vamos a estar desplegando valores en Dara2. El objetivo de este programa es de que los mismos datos que se generen en el ciclo 1 se puedan ir desplegando en la gráfica del Dara2 al mismo tiempo, por lo cual vamos a utilizar los queues. Los queues los vamos a comenzar inicializando con la función de obtainQueue. En este caso vamos a generar dos queues, uno para los datos y otro para la condición de paro. Para inicializar los queues lo único que necesitamos indicar es el tipo de variable que va a almacenar. En el caso del queue que va a almacenar la condición de paro va a ser una variable booleana y para el queue de los datos será una variable numérica. Después podemos ver que se van a cablear los dos queues a los dos ciclos que se ejecutarán de forma paralela. Llegando al primer ciclo, los dos van a llegar a la función de enQueueElement. En esta función nosotros vamos a agregar elementos a nuestro queue. En el queue de datos vamos a ir ingresando los números aleatorios que vamos generando y en el queue de la condición de paro vamos a ir almacenando los valores de nuestro botón de stop. Además podemos ver que nuestro botón stop va a ir con una función OR a la señal de error para detener el programa, lo cual nos indica que si el usuario aprieta el botón Stop, va a finalizar el primer ciclo y además va a ingresar un valor de True al queue de la condición de paro, y la otra condición que pueda detener nuestro primer ciclo es de que ocurra un error. En nuestro segundo ciclo vemos que utilizamos la función de theQueueElement, la cual va a extraer elementos de los queues. En este caso, del queue de la condición de paro vamos a extraer los valores y si es que hay alguno verdadero se va a detener el ciclo, o igual si se genera algún error, y del queue de datos va a ir extrayendo los elementos y desplegándolos en la gráfica de Dara2. Es importante mencionar que el loop 2 va a funcionar hasta que tenga elementos disponibles, por lo cual podemos decir que el loop 2 va a ir sincronizado con el loop 1. Por último, algo muy importante que se debe de realizar es liberar los recursos de memoria utilizados por los queues, los cuales los vamos a liberar con la función de releaseQueue, en el cual podemos ver que los dos queues, después de finalizar el ciclo 1, vamos a liberar sus recursos
conectamos las terminales de error y por último el BID Simple Error Handler nos va a permitir indicar si se generó algún error a lo largo de nuestro programa en una ventana de Windows. Para ver en funcionamiento nuestro programa, regresaremos al panel frontal con el comando de control E y correremos nuestro programa con el botón de correr. Podemos ver que los mismos datos desplegados en la gráfica 1 se van a desplegar en la gráfica 2 y casi al mismo instante. Con lo cual podemos verificar que los dos ciclos se están ejecutando de forma paralela y están comunicados entre sí. Para finalizar el programa le damos clic en el botón de Stop y podemos cerrar nuestro ejemplo. Al trabajar con queues es importante conocer sus modos de funcionamiento. El primero es el overflow, en el cual se agregan elementos al queue más rápido de lo que se extraen, por lo que si no se modifican las velocidades, nunca se podrá vaciar el queue y se corre el riesgo de saturar la memoria asignada. El segundo modo es en flujo, en el cual se agregan elementos al queue de la misma velocidad con la que se extraen, por lo cual el queue solamente se comporta como un canal. Y la última es underflow, en el cual se extraen elementos más rápido de lo que se agregan al queue, por lo que una vez vaciado el queue, la velocidad de extracción no podrá ser mayor a la de ingreso, ya que no contará con elementos en el buffer. Para nuestro segundo ejercicio, abriremos ahora el ejemplo de queue overflow and underflow. Y al igual que en el ejercicio pasado, iremos al diagrama de bloques con el comando de control E. En este ejercicio vamos a empezar inicializando un queue de elementos numéricos con un máximo número de elementos a guardar de 50 y vamos a comunicarlo a 3 ciclos que se van a ejecutar de forma paralela. En nuestro primer ciclo llamado enqueueLoop vamos a ir generando valores aleatorios y los vamos a ir ingresando en nuestro queue. Además los vamos a ir desplegando al igual que en el ejercicio pasado. En el segundo ciclo, llamado de queueLoop, vamos a ir extrayendo los elementos guardados en nuestro queue y los vamos a ir desplegando en la gráfica llamada de queueElements. Y por último, en el tercer ciclo, llamado queueStatus, vamos a ver la información actual del queue con este BI, el cual es llamado getQueueStatus. En este caso, estaremos desplegando en este indicador los elementos que están actualmente almacenados en el buffer del queue. A diferencia del ejercicio pasado, en este ejercicio vamos a poder modificar la velocidad en la cual van a ejecutarse los loops de enqueueLoop y de queueLoop, lo cual nos va a permitir simular los distintos modos de operación de los queues. Por último, vamos a liberar los recursos utilizados por nuestro queue e igual vamos a desplegar los errores con el BID Simple Error Handler. Para ver en funcionamiento nuestro ejemplo, regresaremos al panel frontal con el comando de control E y correremos nuestro ejemplo. En este primer caso podemos ver que la velocidad en la cual se agregan elementos y se extraen elementos es la misma, de 500 milisegundos, por lo cual en este caso el queue solamente está funcionando como un canal y está en el modo de en flujo. Para poder operarlo en el modo de overflow vamos a incrementar la velocidad en la cual vamos agregando elementos. Podemos ver que nuestro buffer se va incrementando y al llegar al valor de 50, que fue el límite que establecimos para nuestro buffer, las velocidades vuelven a ser las mismas. Como habíamos mencionado previamente, para poder vaciar de nuevo nuestro queue, vamos a tener que modificar la velocidad de salida de los elementos. En este caso se vuelve a comportar nuestro queue en modo de en flujo y la misma velocidad en la cual se están ingresando los elementos se van a extraer, pero en este caso tenemos 50 elementos en el buffer, por lo cual para poder vaciar de nuevo nuestro buffer vamos a bajar la velocidad en la cual vamos a ingresar nuestros elementos y podemos ver que nuestro buffer empieza a disminuir hasta llegar a 0. Al llegar a 0, la velocidad en la cual se van a extraer los elementos será la misma en la cual vamos a ingresar los elementos, ya que en este momento no cuenta con elementos en el buffer.
modificamos la velocidad en la cual vamos a extraer los elementos, otra vez a 500 milisegundos, y volvemos al estado de trabajar en flujo y sin ningún elemento en el buffer. Para finalizar nuestro programa le damos clic en Stop. Con esto concluimos nuestra práctica titulada Introducción a Queues en iLabVIEW y les dejo nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros. Además, en la descripción de este video podrán encontrar la liga para que ustedes puedan resolver esta misma práctica.